Buenos días. Hola maestro, buenos días. Hola, profe, buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar porque el tema es muy extenso. ¿Qué fue lo que encontraron ustedes de información? ¿Qué información encontraron? A ver, revisé las tareas y todos excepto una persona no entregó tarea. A ver, ¿qué encontraron de tarea? Era que era filosofía, ¿verdad, maestro? Sí, ¿Sí? estamos hablando la etimología o la definición. Ok. ¿Yo le puedo decir? Es Sí, la por favor. palabra sí. Es la palabra filosofar, que se refiere a la facultad de pensamiento a través del cual la persona se permite contemplar, interpretar, analizar e incluso reflexionar sobre un tema en particular con el fin de entender la realidad. En filosofía, la palabra filosofar se refiere a pensar para conocer. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, yo le digo. ¿Alguien más aparte de Jessica? Sí, profe, yo le digo. Adelante. La filosofía lleva la función de desglosar una idea de pensamiento mediante el análisis minucioso del tema. También encuentra maneras prácticas para explicar textos gigantescos en solo frases. Todo en la filosofía viene de la reflexión, el pensamiento, el análisis de algo, el entendimiento y su base. Muy bien, pero todavía no tenemos una definición de filosofía, ¿es correcto? Ah, Sí, lo que estamos haciendo es una descripción, pero no una definición. Ahorita les explico por qué no hay definición. ¿Alguien más? Natalia, Samantha, Saúl, Max, Tania, Diana. ¿Quién más quiere participar? Yo, profe, yo la busqué como, ya ve que usted puso que es la filosofía, pero puso griega y logo y mito. Yo lo busqué, pero como Correcto. filosofía griega. Adelante. Bueno, dice, se hace un aproximado a la filosofía griega, destacando que dicha filosofía surge en un periodo privilegiado de la historia occidental que ha tenido una influencia enorme en nuestra manera de pensar en la actualidad. Ay, la casi totalidad de los conceptos que forman el acervo de la filosofía occidental estuvieron de una u otra forma pensados por los griegos. Se finaliza destacando las vinculaciones entre el pensamiento mito y el pensamiento racional, mostrando las condiciones que hicieron posible la emergencia de ese peculiar tipo de discurso filosófico que inauguraron los griegos. Ya, profe. Muy bien. Yo, profe, ¿Alguien más? yo, Adelante, por favor. dice, la filosofía es pensamiento a través de conceptos, por lo que no tiene nada que ver con simple reflexión. La filosofía se interroga por la validez de lo que hay. Esto significa, por un lado, que previo a la filosofía ya hay algo, ya hay cosas, puesto que solo habiéndolas tiene sentido interrogarse sobre ellas. De todo, de todo lo que las cosas tienen de cuestionable, la filosofía pregunta de su validez, consistencia o ser, es decir, acerca de qué
con ese fundamento a cada cosa, sea lo que sea, es que sea determinada cosa. Muy bien, Lisbeth. Profe, ¿Alguien que tiene información diferente? Yo, profe. Adelante, Natalia. La filosofía lleva la función de desglosar una idea, un pensamiento mediante el análisis minucioso del tema. También encuentra maneras prácticas para explicar textos gigantescos en solo frases. Todo en la filosofía viene de la reflexión, el pensamiento, el análisis de algo. El entendimiento, su base y la comprensión de quienes la leen es el principal propósito, aunque a veces se lleva a cabo de manera metafórica, también se hace comprensible porque ese es su propósito. Esto. Muy bien. Por favor, enciendan sus cámaras, por lo menos para verlas el día de hoy. A ver, aquí están. ¿Qué otra información encontraron, Diana? Diana o Tania, la que quiera primero. Tengo, ¿Alguna información diferente que hayan encontrado? yo tengo que la filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la Igual. existencia. A ver, adelante, Tania. Yo tengo que la filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más trae información? Por favor, enciendan sus camaritas. Gracias, Max. Gracias, Tania, Natalia, Lisbeth, Jessica, Diana, gracias por encender sus cámaras. ¿Y los demás? Espérese, profe, voy. profe, yo tengo más. A ver, Lisbeth. Dice, la filosofía entra en juego precisamente cuando se hace cuestión de tales criterios, es decir, cuando se pregunta en qué consiste la verdad de las cosas o la virtud de las acciones. El quehacer de la filosofía es mencionar lo que siempre ya está en las reglas del juego, que siempre ya se está jugando, aquel juego en el cual, y solo en él, cada cosa es lo que es. La filosofía nace en Grecia en los comienzos del siglo VI a.C. Como las otras culturas antiguas, la griega se asentaba en el mito, transmitido y enseñado por los poetas, educadores del pueblo, especialmente Homero y Hesíodo. Entonces, ¿en qué consiste el mito griego, el logos griego propiamente? Es como la razón. Como la razón. En el mundo, ¿cuántos seres, qué seres de la creación, Profe, lo que ya hay, ¿no? lo que ya hay en el universo, qué seres son racionales? Los seres humanos. Nada más, los seres humanos somos racionales. Ujú. Entonces, el logos precisamente es esa capacidad de podernos comunicar. Muy bien. Bueno, les voy a compartir la presentación. Espero que la señal no se vea afectada. Ya pueden observar. Sí, profe, ya. Sí, maestro, ya sé. Vamos a comenzar aquí. Bueno, aquí está la caricatura de algunos filósofos. Aquí encontramos a Marx, a Kant,
a Nietzsche, a Feuerbach, etcétera. Vamos a comenzar entonces. Bueno, les diré en principio que no hay una definición de filosofía. Es una de las ciencias, o yo creo que la única ciencia que no tiene una definición, ya que su nacimiento obedece en gran medida a que era una actividad que realizaban o desarrollaban aquellas personas que ya tenían cubiertas todas sus necesidades. Imagínense como un jubilado que ya tiene una pensión, que ya tiene una seguridad. Entonces ya tiene tiempo para dedicarse a la reflexión. Por eso los filósofos, los primeros filósofos, pues eran aquellas personas que ya tenían cubierto todo. Es decir, ya no tenían necesidad de nada. Entonces, esto les permitía Profe, entrar en me está una trabando bien el acto. reflexión. Y de esa manera, bueno, pues surgen los filósofos. Ahora, la filosofía nace en el ámbito del mito. El mito, acuérdense que son creencias que tenemos, que con el tiempo la gente va creyendo como tal y las va haciendo verdades absolutas. Las mismas religiones, bueno, nacen en un ámbito mitológico, es decir, una serie de creencias. Sí, se me está yendo la voz. Sí, profe, se está escuchando muy cortado. Con la señal. Bueno, para entender esto. Bueno, a leer, por favor. Ayúdenme a leer, por favor. Parece que estoy hablando en diferido. ¿Qué es la filosofía? Etimológicamente, filosofía significa amor en la sabiduría, aunque sopía debe de entenderse mejor como entendimiento y ciencia. Filos, el amigo o el amante de este saber intelectual, puede entenderse a la manera de Platón como aplicado a aquel que se desea o está ávido de saber. Otro lector, por favor. Yo. ¿De dónde viene? Surge con los griegos de las colonias jonias de Asia Menor hacia el 6 a.C. Tratan de hacer frente con la reflexión racional a los problemas que les presentaba la naturaleza, la filosofía, primero, y luego la ciencia, que irán haciendo de aquella. No son más que la actitud crítica del hombre ante las cosas, la naturaleza, el universo y el mismo. ¿Algún otro lector? Yo, profe. Bueno,
Yo, profe. Adelante, nada más que acuérdense que tarda mucho tiempo en enviarles el mensaje, en responderles por el problema de la señal. Ah, ok. Dice, su historia. Tras la aparición del pensamiento griego, que desarrolla la filosofía, primero como un saber acerca de la naturaleza, presocráticos, luego como un saber sistemático e integral, Platón y Aristóteles, y finalmente como una forma ética de vivir, helenismo. La filosofía se funde de nuevo con el pensamiento filosófico, con el pensamiento religioso, de donde había surgido como crítica y alternativa, en parte para confundirse con él y en parte para relevarlo desde su interior. Neoplatonismo, cristianismo, filosofía escolástica. La- Sí, este es cristiana o cristianismo, que viene de la filosofía escolar. A ver, por favor, no se detengan. Dice, su historia. Tras esa etapa del pensamiento racional, se reestructura de forma autónoma con el Renacimiento y la Revolución Científica. Así como en esta época nace la ciencia moderna, así también su aparición de la Su historia. Descartes establece la nueva función de la filosofía. Asegura la certeza del conocimiento humano. La misión de la filosofía es poner en claro en qué fundamenta el sujeto humano su confianza en saber. Racionalismo y empirismo. Son dos maneras de responder a lo mismo. La certeza la da la razón por la experiencia. Hay acuerdo en admitir la existencia de un conocimiento objetivo y común. El desacuerdo está en el método de conseguirlo y en la medida en que es posible conseguirlo. Su historia. Kant invirtió sustancialmente la perspectiva y la actitud crítica se dirige en el mismo sujeto que la ejerce. Se investiga su capacidad estructural de conocer y establecer el conocimiento. Es de algún modo constituido por el mismo sujeto humano, no solo en sus límites, sino también en su mismo contenido. Y en este conocimiento es universal, el mismo para todo, porque la naturaleza humana es la misma en todos. Adelante, por favor, cualquier otro. Su historia. si quieres tu teoría.
En la historia posterior a Kant, la creencia en una naturaleza humana y en un solo tipo de racionalidad ha sido puesta en cuestión. Además de naturaleza, hay historia y evolución, y, además de razón, valores, estructuras económicas, inconsciente y vida. No puede darse ya por supuesto que existe una cosa tal como racionalidad y naturaleza humana, igual como no hay una cosa objetiva que pueda llamarse verdad. Más bien, hay que preguntarse por cuáles son las condiciones que hacen posible que haya racionalidad, naturaleza y verdad. Su tarea. A la filosofía corresponde en los distintos ámbitos en que es necesario el acuerdo, en lo social, en lo ético, en lo teórico, en lo científico. Tratar de las condiciones que lo hacen posible y de los términos en que puede establecerse. Aunque a lo largo de su historia la filosofía ha consistido en un saber sustantivo y autónomo en ocasiones, ha sido el único saber disponible. En la actualidad no se atribuye a la filosofía un objeto propio de estudio por la simple razón de que puede abarcarlos todos. Tu tarea. Suele definirse la filosofía como una reflexión de segundo orden que se ejerce sobre otras actividades reflexivas de primer orden. Estas actividades reflexivas de primer orden se ejercen directamente sobre la naturaleza, en su sentido más amplio, que abarcan desde el universo hasta el individuo, pasando por la sociedad y la historia. Y sobre esta actividad primero reflexiona, posteriormente la filosofía analizando, criticando, dilucionando, interpretando o evaluando sus presupuestos, sus conceptos básicos, sus métodos, sus resultados y sus objetivos. Su tarea. Esta actividad se desarrolla, inciso A, constituyendo sus propias reflexiones teóricas en aquellos aspectos no susceptibles de ser tratados científicamente o técnicamente. Y B, sometiendo a criticar con todos los medios de que dispone la racionalidad humana, desde procedimientos formales de la lógica y del análisis del lenguaje hasta la sola actividad reflexiva, presupuesto, nociones fundamentales, creencias básicas, objetivos y métodos de la vida científica o de la vida ordinaria. Bueno, vamos a cerrar con esto. ¿Algún lector? Filosofía graciosa. Un profesor de filosofía entra a clase para hacer el examen final con sus alumnos. Poniéndola así encima de la mesa, dice a la clase, usando cualquier cosa aplicable se hayan aprendido durante este curso, demostrándome que esta silla no existe. Todos los alumnos se ponen a la tarea, utilizando sus lápices, gomas de borrar, aventurándose en argumentos para probar que la silla no existe, pero un alumno, después de escribir rápidamente su respuesta, entrega el examen ante el asombro de sus compañeros. Cuando pasan unos días y entregan las notas finales ante la estupefacción de todos, el alumno que entregó el examen en 30 segundos obtiene la mejor calificación. Su respuesta fue, ¿qué silla?
comentarios acerca de esta respuesta. Bueno, la respuesta sería que Pues es estamos tan gracioso, profe, acostumbrados. pero es... Sí, pero estamos tan acostumbrados a pregunta y respuesta y a responder lo primero que se nos viene. Estamos muy viciados con toda la información que ya traemos a dar respuestas en base a lo que ya traemos, pero pocas veces pensamos realmente las respuestas. Casi por automático. Hola, ¿cómo estás? La respuesta automática es, yo bien. ¿Y tú? ¿En realidad pensamos lo que decimos? Para juzgar una situación o una persona, siempre partimos de nuestros prejuicios, es decir, de nuestros juicios que ya tenemos. La pregunta sería, ¿qué maravilloso sería si partiéramos de algo diferente, no de nuestros juicios o prejuicios, sino de algo diferente? Entonces, la filosofía precisamente es como borrar todo tu disco duro, es decir, borrar toda la información y qué le integrarías a tu vida. Por eso muchas de nuestras conductas, de nuestras formas de pensar, de nuestras formas de expresar, de nuestras formas de comportarnos, son las mismas que todos, porque es más fácil ser como todos que ser diferente. Entonces, la filosofía es una exhortación a que seamos diferentes, desde nuestras estructuras mentales hasta nuestra conducta. Pero es más cómodo ser del montón que ser diferente. Entonces, esa es la exhortación en concreto de la filosofía. Piensa diferente. ¿Por qué no pensar lo contrario? Mientras todos los alumnos en este cuento estaban pensando qué respuesta darle, el alumno simplemente dijo, pues que silla, si quieres que la borre, pues la borro, que silla. Entonces, es conveniente en verdad que partamos de esa realidad que muchas veces pareciera distante de nosotros, pero que nos va a ayudar muchísimo a pensar de forma diferente. Nos vestimos igual que todos, bailamos igual que todos. La pregunta es, ¿en qué vamos a marcar la diferencia? ¿Por qué tenemos que pensar como todos? ¿Por qué no ir contracorriente? ¿No funcionará mejor la vida así? No es ser contreras, pero sí es pensar bien de forma diferente. ¿Por qué tengo que hablar como todos? ¿Acaso no es posible hablar diferente? ¿Por qué tengo que comportarme como todos? ¿Acaso no es posible comportarme de forma diferente? Porque toda la sociedad pareciera que va al mismo camino, va por la misma línea, no quiere pensar, porque en realidad pensar no es sencillo, es estructurado. Y en base a nuestro pensamiento vamos a terminar viviendo de acuerdo a cómo pensamos. Por eso es importante que pensemos bien. Yo hace poco platicaba con mi esposa y le decía que veo en su sociedad o en su juventud una sociedad poco resiliente, es decir, poco resistente a la problemática social. De cualquier cosa se decaen, de cualquier cosa se desaniman. Y esto, pues, no marca la diferencia, están siendo todos iguales. Están muchos de ustedes acostumbrados a que la familia les resuelva la problemática. Entonces, es conveniente que ustedes piensen bien cómo les gustaría su vida, qué vida harían de sí mismos, diferencia, y que pudieran destacar. ¿Por qué pocos destacan?
Aquellos que destacan es porque son diferentes, porque no son del montón. Es más sencillo ser del montón que ser diferente. Piensen en grande. Siempre en verdad piensen en grande. Piensen en abrir una empresa que genere muchos empleos. No en tanto que voy a ganar de dinero. Eso viene solo. Lo importante es que piensen, pero piensen en grande y piensen bien. No por capricho, porque no se trata de caprichos. Esta es la exhortación propiamente de la filosofía. Por eso la filosofía nace en un ámbito racional. Tenemos que razonar mejor las cosas antes de hacerlas. No tengan miedo. Ustedes tienen mucho tiempo para tropezarse y tienen otro tanto para levantarse. Aquellos que son emprendedores, hagan lo que tienen que hacer. Tienen mucho tiempo y no tengan miedo, no va a pasar nada. ¿Alguna pregunta o duda? No, profe, No, ninguna. profe. Todo bien. No, profe. Bueno, pues les agradezco mucho perdonación que cada día está más deficiente. Por lo menos el servicio que yo tengo está muy deficiente y como ustedes están dando cuenta, la información les está llegando a cuentagotas y con una distancia inmensa. Entonces les agradezco y nos vemos la próxima semana, el 3. Profe, Sí, está profe, bien. está Y bien. sería lo que vamos a ver para como materia de examen, nada más. Ok, sí, está bien, profe. Por favor, suban su asistencia con sus apellidos paternos.